Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva edición para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que tocaré un tema que ha generado mucha crispación, ha generado mucha polémica, porque no está exento de ello. Hablo de la estrategia a la que podría apelar la oposición venezolana, la conocida Mesa de la Unidad Democrática, tras el anuncio por parte del Consejo Nacional Electoral de las condiciones para la recolección del 20% de las rúbricas o firmas y manifestaciones de voluntad que se necesitan para activar un proceso de, o mejor dicho, el referendo revocatorio a la consulta, referendo revocatorio presidencial contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En vista de la situación y entendiendo que el CNE anunció una recolección del 20% por circunscripción estatal y no nacional, como lo certifica y lo avala el artículo 72 de la Constitución venezolana, dado que el cargo a revocar tiene que ser revocado precisamente con el mismo número y bajo el mismo número de circunscripciones bajo el cual fue electo. Entonces, aduciendo al hecho de que el cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela fue electo bajo una circunscripción nacional con un total de más de 7 millones de votos, el cargo que hoy por hoy ostenta Nicolás Maduro, este debería o podría ser revocado por circunscripción nacional, es decir, superando esos más de 7 millones de votos con los cuales fue electo Nicolás Maduro. El CNE interpreta de alguna manera y muy subjetivamente con de alguna manera parámetros jurídicos y técnicos que no tienen coherencia alguna, y esto suponiendo que está incurriendo en una violación jurídica porque está violando un derecho constitucional, está alterando la configuración, por así decirlo, de un precepto constitucional que habla muy claro y expresa muy claras las condiciones de circunscripción nacional. El CNE lo interpreta como una circunscripción estatal y no ha dado una justificación o un motivo por el cual decidió imponer y establecer la condición de que la recolección del 20% de las firmas fuese en una circunscripción estatal. Ahora pues, el CNE debe entender que la circunscripción estatal, si bien entorpece el proceso, podría de alguna manera facilitarle en cierto modo el trabajo a la oposición. Y por muy contradictorio que suene y muy difícil que parezca creer, la circunscripción estatal le permite a la oposición recolectar un mayor margen de firmas, ya que si superan el margen de más del 20%, que es perfectamente posible y políticamente posible por Estado, no habría objeción alguna por parte del Consejo Nacional Electoral en lo que se refiere a que podría, y lo más seguro es que suceda así, invalidar firmas. Y aunque invalide una cantidad de aproximadamente, digamos, un 5%, quedaría un margen tan amplio por la recolección estatal gracias a la movilización y a la organización en las redes de apoyo sociopolítico en cada estado por parte de la oposición y sus comandos regionales, que no tendría de alguna manera atajo técnico alguno el CNE para invalidar el total de las firmas y reducir el margen a digamos, una porción muy estrecha entre lo que podría la oposición tener como aval para activar el revocatorio definitivamente, o tener tantas pocas firmas que el CNE decida incurrir en esa premisa técnica que también creo de que si falla la recolección del 20% o en alguno de los estados no se recolecta el 20% de las firmas, entonces ya quedaría invalidado todo el proceso, pero esto no podría darse muy factiblemente porque la oposición está apelando a una estrategia de organización que sin duda alguna le permitiría, como lo dice el reconocido periodista venezolano experto en asuntos electorales, Eugenio Martínez, que con 1.356 centros de votación, que fueron los que habilitó el CNE, y 5.392 captahuellas, y las 4 huellas también, ya que debe validar 4 huellas, debe captar 4 huellas, retrasa los segundos, pero
tiene la ventaja de que el match es altamente probable y la verificación posterior exitosa porque habría un proceso de registro anterior. Por ello deben validar 4 huellas. Debe haber identificación de 4 huellas en las captahuellas porque primero deben registrar sus 2 huellas y luego las otras 2 huellas para validar. Por eso hay 4 y así será en la jornada del 20%. Pero con esos 1.356 centros de votación y 5.392 captahuellas y las 4 huellas, la oposición puede cumplir con el requisito del 20% del registro electoral en circunscripción nacional e incluso de un margen muy estrecho también, o muy amplio, mejor dicho, muy amplio para cada circunscripción estatal, lo que le permitiría, a pesar de que exista una norma de 70 electores en las últimas 2 horas y habría un promedio de 273 personas por día y máquina, es decir, como lo fue en las firmas del 1%, hay que tener en cuenta que la afluencia podría ser de unas 400 personas por día y por máquina. Entonces esto ampliaría el margen que tendría la oposición para tener suficiente cantidad de firmas como para que, aunque invalide el CNE muchas, y es probable que lo haga, tener la suficiente cantidad como para que el proceso no se entorpezca. Pero esto sucederá si la oposición sabe canalizar bien la estrategia que está diseñando. Ya ha iniciado. De hecho, había en un principio emitido un comunicado. El anuncio lo había hecho el Consejo Nacional Electoral, el anuncio del 20%, porque sí, la alianza opositora aseguró que no hay razones técnicas ni jurídicas para aplazar el revocatorio hasta 2017. Además, resaltó que asistirán a la recolección de firmas pautada por el ente comicial. En un comunicado del 26 de septiembre, la Mesa de la Unidad Democrática, encabezada por su secretario ejecutivo Jesús Chuo Torrealba, fijó posición ese día, lunes 26 de septiembre, sobre los anuncios del Consejo Nacional Electoral para recolectar el 20% del registro electoral. Durante un acto público en Parque Miranda, la MUD se expresó por las condiciones impuestas por el CNE de que la recolección sea por estado y no nacional en 3 días, los días 26, 27 y 28 de octubre, según se tiene previsto, y con 5.392 máquinas habilitadas. El CNE emitió un comunicado extenso en el cual se destaca lo siguiente. Quiero hacer énfasis en esto. No esperábamos otra cosa del CNE, cito textualmente, ya sabemos a quiénes nos enfrentamos y ya sabemos de lo que son capaces de hacer para obstaculizar el cambio. Por eso ahora les daremos una lección de grandeza y haremos todo lo que sea necesario para hacer cumplir con la Constitución y con el deseo de cambio de millones de venezolanos. Por eso, hoy lunes 26 de septiembre manifestamos que, primero, el referéndum revocatorio será este año. No hay razones técnicas ni jurídicas para que no sea así. El referéndum revocatorio es en 2016 porque está en la Constitución y porque es nuestro derecho y necesidad como pueblo. Cualquier intento de bloquearlo implicará la movilización del pueblo pacífico y firme en la calle para lograr la restitución del hilo constitucional. Este primer manifiesto expresa claramente que la oposición está en una posición radical. Una posición radical ante la cual no va a ceder, valga la redundancia, a posiciones. Y no ceder a posiciones porque de no respetarse el hecho y la condición constitucional de que el referendo revocatorio debe realizarse, en este caso, este mismo año, 2016, habría un proceso de presión sociopolítica que iría más allá de la movilización partidista, y eso hay que entenderlo. Podría haber un escenario de fricción partidista endógena, es decir, a lo interno de la oposición, o exógena con el partido de gobierno, pero también en la calle. O habría fricción dentro de la oposición, o habría fricción de la oposición unida contra los factores gubernamentales para tratar de forzar un cambio de opinión, un cambio de pensamiento, un cambio de decisión, un retroceso en la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral, pero no es así como así.
Esto implicaría otra estrategia. Ahora, el segundo manifiesto de la oposición es el siguiente. Cito: activaremos el revocatorio cumpliendo lo que está en la Constitución, la recolección de firmas que representen al menos el 20% del padrón electoral a nivel nacional. Nuestro objetivo y foco estará en levantar el 26, 27 y 28 de octubre los millones de manifestaciones de voluntad que Venezuela necesita para superar ampliamente el requisito establecido para activar el RR. Acataremos solo la condición que establece la Carta Magna. Rechazamos de antemano cualquier condición que sea violatoria de la Constitución Nacional y que sea utilizada como excusa por el CNE para negar o retrasar la activación del referéndum revocatorio 2016. No aceptaremos nada que no cumpla con la Constitución, y si el gobierno ha optado por incumplirla y violarla, se encontrarán con un pueblo que los hará acatar la Constitución. Esto genera mucha controversia, porque la oposición se expresa, sus voceros expresan una cosa y al parecer realizan otra. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Chuo Torrealba, ha expresado que se hará la recolección de firmas, que acatarán de alguna manera lo que está en la Constitución y no van a aceptar la recolección estatal, o por circunscripción estatal, o por entidad. Ahora, hay que entender que si la Mesa de la Unidad Democrática se juega la carta de la insurrección y de no acatar las condiciones que el CNE impone, habría un escenario mucho peor del que ya se observa, y eso implicaría bloquear el proceso, cancelarlo completamente. Y si la oposición pierde esta última jugada, esta última carta que le queda, o apelaría a una Asamblea Nacional Constituyente que no implicaría la destitución del presidente, o a un escenario que iría más allá de lo meramente político, democrático, constitucional y pacífico, como tanto se vende. Es decir, un escenario de implosión social. Y es lo que al parecer la oposición no quiere, pero es al parecer también lo que está insinuando, porque el mismo Chuo Torrealba ha declarado, respondiendo a preguntas de periodistas, que de no darse el referéndum revocatorio, lo que habría sería, lamentablemente, un pueblo movilizado en la calle, por así decirlo. Y esto hay que entenderlo como una implosión social, que la misma oposición podría auspiciar en caso de que falle el plan A, ya que no hay un plan B. Y podría sobreentenderse que de ser una Asamblea Nacional Constituyente no sería el plan B que la oposición quiere. Y si tuviera un plan B, el que quisiera sería una implosión social en caso de que falle este plan A llamado referendo revocatorio, y así lo saben los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática y los máximos dirigentes de la oposición, llámese Henry Ramos Alup, llámese Enrique Capriles, llámese Chuo Torrealba, llámese Leopoldo López, aunque ya está encarcelado incluso, llámese Henry Falcón, llámese como sea. Los líderes de opositores saben que de no haber un referendo revocatorio podría darse un escenario de implosión social. Ahora, la Mesa de la Unidad Democrática quiere no acatar lo que dice el CNE, sino acatar lo que dice la Constitución. Pero acatar lo que dice la Constitución implicaría que el CNE daría una interpretación que podría usar en contra de la misma MUD. Y podría esa interpretación ser que la MUD está incumpliendo con la resolución y con, al parecer, la ley electoral, entre comillas, aprobada por el CNE, con esta resolución que no es una ley como tal, pero es un mecanismo regulatorio de procesos para referendos revocatorios. Entonces, si el CNE se juega la carta de inculpar a la MUD como violatoria de una resolución que está aprobada, una resolución bajo la cual se ha sometido la Mesa de la Unidad Democrática, entonces podría utilizar esto como justificativo para bloquear el proceso y la MUD quedaría completamente aislada y fuera de juego. Ahora, ha diseñado una estrategia y ha anunciado el llamado Plan 1356 para exigir la recolección del 20%. Sí. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, y también miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, presentó el Plan 1356 que llevará adelante la Mesa de la Unidad los días 26, 27 y 28 de octubre, jornadas que fueron dispuestas por el CNE para la recolección del 20% del padrón electoral.
el dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática, en compañía del secretario ejecutivo de la coalición, Jesús Chu Torrealba, convocó a los partidos políticos del país y a la población venezolana a participar en las nuevas actividades diarias que iniciarán el día, o que de hecho iniciaron el día sábado 1 de octubre. El Plan 1356, denominado así por los dirigentes, tiene como objetivo exigir al CNE cumplir con la Constitución Nacional, es decir, que la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad para el referendo revocatorio sea a nivel nacional y no regional, como lo condicionó el ente electoral. El nombre de esta convocatoria responde a los 1.356 centros de votación que el Poder Electoral aprobó el pasado 21 de septiembre para el proceso de recolección, según reseñó el diario El Universal. El CNE hizo el anuncio el 21 de septiembre y la MUD se pronunció 5 días después, el 26 de septiembre, anunciando una movilización para el día 12 de octubre, a partir de la cual podría empezar a intensificar esta estrategia, que podría analizarse de la siguiente manera. Esto se basa en lo siguiente: el plan es que 5 días a las semanas, según lo dijo Carlos Ocariz, realizaremos 1.356 actividades diarias a nivel nacional. Cada semana buscaremos llegar a 5 millones de personas y en 4 semanas, de aquí al 26 de octubre, que es la fecha de inicio de la recolección del 20%, llegar a los 20 millones de venezolanos. Indicó que a partir de el anuncio dado, cada MUT regional, es decir, cada comando regional, cada comando en cada estado de la MUT estará informando de cada una de las actividades en sus municipios y parroquias. Invitamos no solo a los integrantes de los partidos, sino también a todo el país a que nos acompañen y apoyen. Vamos a tener madrugonazos, asambleas, tomas de semáforos, etcétera. Las actividades para la semana que viene, según anunció la MUT en este plan, son las siguientes: el sábado 1 de octubre, casa por casa en 1.356 hogares; lunes 3 de octubre, 1.356 reuniones de comandos municipales a nivel nacional; martes 4 de octubre, toma de 1.356 esquinas del país; miércoles 5 de octubre, 1.356 asambleas de ciudadanos; jueves 6 de octubre, toma de 1.356 esquinas con campaña de información; viernes 7 de octubre, madrugonazos en 1.356 puntos previamente anunciados; y sábado 8 de octubre, 1.356 caminatas en distintas calles. La MUT busca la organización en masa, y esto implica un financiamiento y una red logística operacional que tiene que saber administrar muy bien. ¿Por qué? Porque en la organización, en la movilización, en la creación de una red de comandos que pueda articular esto en cada segmento, llámese regional, municipal, local e incluso universitario, con las representaciones de los partidos en las distintas facciones, en las facciones estudiantiles, en las facciones de los comandos regionales, los municipales, los locales, incluso los activistas independientes, incluso los que apoyan por redes sociales, tratarán de organizar una sola fuerza que implique campaña de información, que implique protesta en una cantidad determinada de 1.356 puntos en diferentes lugares, llámese semáforos, esquinas, casas, madrugando en la calle, protestas, cacerolazos, movilizándose calle por calle, es decir, una serie de jornadas de movilización social en nombre de todas las fuerzas sociales consultadas para tomar esta decisión de acudir a la búsqueda del 20% nacional, el único requisito que establece la Constitución para activar el revocatorio. Anunciamos el plan de activismo para lograr el 26, 27 y 28 de octubre en la toma de Venezuela una marejada del pueblo democrático que imponga la necesaria convocatoria, agregó Chu Torrealba. Si bien la oposición anunció una movilización el 12 de octubre, anuncia este plan hasta el 8 de octubre de movilización en 1.356 puntos, con protestas, madrugonazos, campañas, asambleas, reuniones, pronunciamientos, declaraciones, activismo, en pocas palabras, en resumen, activismo, y una movilización el 12 de octubre para que el 26, 27 y 28 de octubre haya la suficiente cantidad de gente. Lo hace para aglutinar apoyos, y busca aglutinar apoyos, convencer, hacer campaña, activismo, proselitismo, para que el 12 de octubre se pueda observar el resultado de esta campaña llamada Plan 1356, y del 12 de octubre a partir del 26 de octubre, entonces todas las fuerzas aglutinadas bajo esta campaña de convencimiento político pueden reunirse en apoyo sociopolítico para que la gente no solamente acuda a firmar, sino también a exigir y a presionar esos mismos días de jornada para que el CNE revierta la decisión. Ahora, ¿el CNE puede revertir la decisión? Primero hay que entender que la MUT
apela a la misma estrategia, la movilización nacional. La movilización nacional, la presión sociopolítica, pero a esto se le debe añadir el elemento institucional, porque si la MUT no apela a la estrategia de presionar no únicamente en la calle, sino en los organismos públicos, llámese Ministerio Público, llámese Tribunal Supremo de Justicia, llámese CENIAT, llámese las instituciones del Estado, aunado, por supuesto, al Consejo Nacional Electoral, distribuyendo la organización y las masas de presión sociopolítica a cada punto, a pesar de que haya y habrá, por supuesto, habría, mejor dicho, intentos de disuasión y de represión por parte del gobierno venezolano, no podrá rendir frutos la estrategia, porque la MUD plantea la misma, y es movilización social. Pero ojo, es una movilización social para forzar al CNE a cambiar una decisión y a revertir una decisión que pronunció verbalmente, pero no escribió. Y aquí está el elemento bajo el cual podría sostenerse la oposición para darle una especie de estocada al más puro estilo esgrimista al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el CNE anunció que la recolección debe ser estatal, pero solamente lo hizo, solamente hizo eso, anunció, pronunció, habló, expresó verbalmente, no emitió una resolución ni un comunicado oficial, solo una nota de prensa anunciando esta medida. Pero de haberla escrito, de haber quedado en letra plasmada en un documento, ya sería irreversible. Ahora, la decisión es reversible porque no está oficializada en ningún documento, en ninguna resolución, ni en ningún comunicado que se adjunte a las resoluciones de regulación de referendos del 2007. Y por ello el CNE puede revertirla y es completamente legal que lo haga porque aún no está oficializado sobre el papel. Y eso podría aprovecharlo la mesa de la Unidad Democrática, la oposición, para que el CNE cambie de decisión, por más utópico y prácticamente imposible que se vea, pero por ello anuncia este plan y por ello anuncia la presión social. Esa es la estrategia a la que apela la MUT. Esta es la configuración de una movilización y de una serie de jornadas de presión que van a decidir el futuro político de Venezuela y de un proceso que es la única salida de la MUT. De resto, no habría una salida que no se vaticine o no se vislumbre como una especie de implosión social o una implosión social más concretamente, porque el proceso de seguirse extendiendo, de seguir siendo postergado, podría por lo menos, o cuando en el escenario más optimista, hacer que el revocatorio sea antes del 10 de enero, un 6 o un 9 de enero, pero en el escenario más realista podría observarse un revocatorio después del 10 de enero. Por ello, la MUT está entre la espada y la pared. De no funcionar el plan A, el plan B puede ser cualquiera que sea obligado por las circunstancias, y más aún por el descontento social. Ese plan no es diseñado. El revocatorio o el plan del revocatorio fue diseñado, pero un plan que trate de compensar la falla del A, llámese plan B, es algo que la MUD no puede premeditar, porque simple y llanamente las fuerzas políticas y sociales son las que van a determinar, las circunstancias son las que determinarían qué pasaría en Venezuela si no hay revocatorio en 2016, y de haberlo en 2017 sea después del periodo límite constitucional del 10 de enero de ese año. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición.